Bien, ahora sí, buenas tardes otra vez. Ahora sí, ¿verdad? Con más energía. Sí, porque si no iban a decir que no traje ganas. Bien. Muy bien, hermanos. Entonces, mi nombre es David Guerrero, soy de Guanajuato, municipio de Dolores Hidalgo. Arriba de Guanajuato. Bien, entonces, con mucho gusto les voy a compartir el tema de animales puros e impuros. A ver, por aquí. Y este tema lo encuentran en el libro Respuesta en las Escrituras, en la página 59 o 60, dependiendo del libro que tengan. En el libro pequeño, en el libro amarillito, lo van a encontrar el tema animales puros e impuros, en la página 59 o 60. Y si tienen el libro grande, el azul, Diálogo con los protestantes, este tema lo van a encontrar en la página 277. En el libro Diálogo con los protestantes. Bien, hermanos, entonces vamos a empezar con este tema en el libro Malaquías 3:22. Ya casi estamos a media temporada, así que creo que ya todos están listos. Ya encontraron la cita, ¿verdad? Vamos a ver, ¿quién la tiene? Que gusta leerla. Si no, aquí la tengo ya lista. Malaquías 3:22. Malaquías 3:22 y dice: acuérdense de la ley de Moisés, mi servidor, quien entregué leyes en el cerro Horeb, leyes y ordenanzas para todo Israel. Entonces estamos viendo que aquí Dios le está dando leyes y ordenanzas al pueblo de Israel. ¿Algún israelita o judío aquí en la clase del día de hoy? ¿Nadie? ¿Ningún judío? ¿Ninguna israelita? Bien, entonces estas leyes son para el pueblo de Israel y de Judá. Quizás ustedes se recuerdan a la ley de los 10 mandamientos, quizás es la más conocida para nosotros como cristianos. Bueno, los judíos o israelitas tenían alrededor de 600 leyes morales y ceremoniales, ¿verdad? Cosas que ya no califican para nosotros. Entonces el tema de los animales puros e impuros está en el libro de Levíticos, Levíticos 11. Busquen el libro de Levíticos, capítulo 11, versículo 1 en adelante. ¿Quién dijo yo? ¿Alguien lo tiene? Levíticos 11, 1 en adelante. 1 y 2, vamos a leer 1 y 2. Está al principio de la Biblia, más o menos. ¿Lo tienen? Bien, dice: Yahvé habló a Moisés y a Aarón, diciéndoles: hablen a los hijos de Israel y díganles, estos son los animales terrestres que pueden comer. Entonces ahí está la ley de los animales que pueden comer. Ahí vamos a encontrar cuáles son los puros e impuros. Y en el versículo 3 dice: ustedes comerán el animal de pezuña partida, hendida en 2 uñas y que rumie. Da 2 características para encontrar que son animales puros. ¿Y cuáles son los que rumian? Ahí nos vamos a encontrar que vendría siendo el cordero, la vaca, el ciervo, el venado, y la llama, la jirafa, y pues muchos rumiantes. Rumiantes son los que después de comer, por ahí se acuestan o mismo parados, empiezan a como a masticar. Esos son los rumiantes. Y los de pezuña partida, hendida, es como la vaca, los que tienen partida la pezuña. Si tiene partida la pezuña y rumia, esos son los animales puros. Ahora vamos a leer el
Bueno, los rumiantes tienen 4 cámaras en su estómago. Después del esófago sería una cámara que se llama rectículo, otro adomaso y rumer y omaso. Y entonces aquí vamos a encontrar en el versículo 4 al 8 cuáles son los impuros. Y dice así: pero no comerán el camello que rumia y no tiene dividida la pezuña. Si se fijan, el camello rumía, mastica una y otra vez después de comer, pero no tiene dividida la pezuña. Ese será impuro para ustedes. Y en el versículo 5 dice: el conejo que rumia, pero no tiene dividida la pezuña. También, si se recuerdan, el conejo rumia, pero no tiene pezuña, de hecho tiene garra. Entonces viene siendo impuro. Y también, para asegurarse que no se confunda, pues que dice conejo, y aquí también les dice que lo mismo la liebre, porque pues es lo mismo, rumia, pero no tiene dividida la pezuña. Y en el versículo 7 dice: el cerdo que tiene dividida la pezuña, hendida en 2 uñas, pero no rumia, será impuro para ustedes. Ustedes no comerán su carne y tampoco tocarán su cadáver, será impuro para ustedes. El cerdo tiene la pezuña partida en 2 uñas, digamos, califica por un lado, pero no rumia, entonces por eso es impuro. Bueno, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Para los israelitas y judíos. Nosotros ya somos cristianos, pero aquí estamos sabiendo por qué allá afuera se dice que son animales impuros y por qué muchas denominaciones no lo comen. Aquí nos damos cuenta en Levíticos, el libro de Levíticos 11, más o menos hasta el 26, cuáles son los animales puros e impuros que anteriormente no se podían comer y los que sí. Entonces ahora vamos a ver el versículo 9. En el versículo 9 del mismo libro de Levíticos 11, dice: y estos son los que hay en el agua, los del mar, y dice: los que hay en el agua y que pueden comer. Ustedes comerán los que tienen las aletas y escamas, bien vivan en el mar o en los ríos. Entonces, si un pescado tiene aletas y escamas, viene siendo puro. Ese se podría comer. Y bueno, en Guanajuato no hay muchas lagunas, muchos mares como quizás donde ustedes viven. Entonces yo nada más me acuerdo como el tilapia, el snapper, el salmón, más o menos. Pero si ustedes conocen más de pescados y quieren saber cuáles son los que son puros, nada más acuérdense que tenga aletas o escamas. Y en el versículo 10 dice: pero tengan por inmundos a todos los seres vivos, todo lo que pupula en el mar o en los ríos, y que no tiene aletas ni escamas. Ustedes los tendrán por inmundos. Inmundos, no comerán de su carne y tendrán sus cadáveres por inmundos. Tengan por inmundo todo ser que vive en las aguas y no tiene aletas ni escamas. El tiburón no tiene escamas, tiene aletas, pero no tiene escamas, ¿verdad? El delfín, la ballena y el atún y otros que ustedes se acuerden. Como les digo, yo no soy de Veracruz, donde hay muchos mariscos. Ahí el hermano Andrés quizás nos pueda dar una ayuda con unas clases de los pescados, cuáles son los puros e impuros. Pero bien, las características aquí para ser puro sería el que tenga escamas y aletas, y el que es impuro sería el que no tenga escamas o aletas. Bien, esos son los que hay en el mar o en los ríos. Ahora vamos a chequear las aves. Las aves, en el versículo 13 dice: estas son las aves que tendrás por impuras y no comerás por ser inmundas: el águila, el quebrantahuesos en todas sus especies, toda clase de cuervo, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán en todas sus especies, el búho, el somormujo, el avis, el cisne, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza en todas sus especies, y la bubilla y el murciélago. Sí, estas aves, pues obviamente en la actualidad tampoco nosotros las comemos, ¿verdad? Porque son como aves silvestres, aves carroñeras, que comen toda clase de animales en estado de descomposición, lombrices, animales pues ya pasados, ¿verdad? Gusanos y todo eso.
Nosotros no somos israelitas, no somos judíos. Sí, nos ha tocado que lo comemos dependiendo a nuestra tradición o donde vivamos, y en muchas ocasiones lo usamos para remedio, pero no lo comemos cotidianamente porque como son muy infecciosas nos podría causar pues una enfermedad grave. Pero en el Antiguo Testamento para los judíos y israelitas, estas son las aves que no podían comer. Nosotros ahora, bueno, ellos podían comer, o nosotros ahora todo, ellos podrían comer las domésticas, las palomas, las gallinas, los patos, cosa que no está aquí. Lo doméstico, pues, lo que no sea silvestre o carroñero. Entonces, ahora vamos a leer el versículo 20 para mirar de los insectos. Y dice: ustedes tendrán por inmundo a todo insecto alado, el que tiene alas, y que anda sobre 4 patas. Pero tratándose de los insectos alados que andan sobre 4 patas, podrán comer aquellos que además de sus 4 patas tienen piernas para saltar sobre el suelo. De ellos podrán comer la langosta en todas sus diversas especies y toda clase de solán y de jargón. Cuando dice langosta no se refiere a la langosta del mar, se refiere a los saltamontes, los grillos, chapulines, chicharras, todo lo que tenga 4 patas y tenga piernas para saltar. Eso es a lo que se refiere como está hablando de insectos. ¿Se recuerdan el profeta que comía saltamontes? Juan el Bautista, ¿verdad? Sí, exactamente. Juan el Bautista comía miel silvestre, vestía chaleco de piel, de camello, ¿verdad? Cinto de piel. Muy bien, entonces esos son los insectos. En el versículo 23 dice: cualquier otro insecto alado de 4 patas será para ustedes impuro. Con solo tocar estos animales ustedes contraerán impureza. El que toque su cadáver quedará impuro hasta la tarde. El que levante alguno de sus cadáveres tendrá que lavar sus vestiduras y quedará impuro hasta la tarde. Esas eran las leyes para los israelitas y judíos. Si tocaban algún animal muerto, quedaban impuros y tendrían que lavar sus vestiduras. Cosa que no pasa con nosotros, ¿verdad? Si encontramos por ahí una vaca que se acaba de accidentar en un camión, vamos y la agarramos. Y ya tenemos fajitas. Bien, en el versículo 46 dice: esta es la ley acerca de los animales, de las aves y de todos los seres vivientes que se mueven en el agua y de todos los que andan arrastrándose sobre la tierra. Sepan distinguir entre lo puro e impuro, entre el animal que pueden comer y el que no. Ahí miramos todos los animales que podemos comer y los que no en el Antiguo Testamento. En el día de hoy, antes de que supiéramos nosotros esta ley, ya los comíamos, ¿verdad? Ahorita vamos a ver por qué. Bien, entonces vamos a trasladarnos rapiditamente a Jeremías 31:31 porque ya me dieron ganas de comer unas carnitas. Sí. Entonces, si alguien encuentra por ahí Jeremías 31:31, gústese de leerlo. ¿Ya lo encontraron? La alianza nueva. Adelante, hermana. Jeremías 31:31. Ya llega el día, dice Yahvé, en que yo pactaré con el pueblo de Israel y con el de Judá una nueva alianza. Sí, ahí claramente dice que va a pactar una nueva alianza. Ellos en la ley estaban en la antigua alianza, en el antiguo pacto. Entonces aquí nos anuncia una nueva alianza. ¿Dónde vamos a encontrar esa alianza? Ustedes en sus apuntes van a poner Hebreos 9:15, donde dice: por eso Cristo es mediador de un nuevo testamento. Y Hebreos 9:15. También van a poner Mateo 26:28. Esta sí la viven cada día o cada domingo.
Los que tienen oportunidad de venir a la misa todos los días, pues la van a tener más presente. Mateo 26, 28. Y si pasan desapercibidos en la misa, les recuerdo que, o de hoy en adelante, para que ya la recuerdan y sepan. Dice, este es mi sangre que será derramada por ustedes. ¿Se recuerdan? Bien. Entonces de ahí para acá ya es lo que nos corresponde a nosotros, el nuevo pacto, la nueva alianza. Ya sabemos dónde es en Hebreos 9:15, donde Jesús es el mediador de un nuevo pacto, de un nuevo testamento. Después de ahí nos vamos a brincar a Hechos de los Apóstoles en el capítulo 15, versículo 20. Y si alguien lo quiere leer, y también puede leer el 29. Si no, aquí lo tengo listo para ganarle un poquito al tiempo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 20. Digámosle en nuestra carta que se abstengan de lo que es impuro por haber sido ofrecido a los ídolos, y de las relaciones sexuales prohibidas, y de la carne de animales sin sangrar, y de comer sangre. Bien, entonces, si ya estamos en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, y aquí en Hechos de los Apóstoles ya es lo que nos corresponde a nosotros, ¿verdad? Pero aquí, para que no se confundan, porque aquí dice, bueno, si ya estamos en el Nuevo Testamento, porque aquí dice que no sigamos comiendo carne o sangre, ¿verdad? Pero fíjese bien, donde dice, por haber sido ofrecido a los ídolos, por eso es impuro. No sé si han escuchado por ahí los hermanos cubanos que hacen muchos de estos ritos, o quizás saben de alguien de nuestra gente que hacen esas brujerías. Bueno, eso no pueden ustedes entrar en eso, porque es un pecado mortal. Y de las relaciones sexuales, ¿por qué? Porque en el Antiguo Testamento, según los hombres eran a lo que llamamos hoy en día como un señor violador, que se metía con la que se le antojara. Entonces, relaciones prohibidas. O si lo quiere mirar de otra manera, también sería como el adulterio. Entonces, como está en el libro de los Hechos y ya está en el Nuevo Testamento, nosotros vamos a contestar, póngale bien, así como si fuera el examen, póngale con una estrellita para hacer contestación. Ustedes van a poner 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 14 al 22. Esta sería la respuesta para esta cita. Porque si ya está en el Nuevo Testamento, quizás por ahí los hermanos separados les va a preguntar, o les va a decir, mira, es que esto está en el Nuevo Testamento. Lo que dice, digámosles en nuestra carta que se abstengan de lo que es impuro por haber sido ofrecido a los ídolos, y de las relaciones sexuales prohibidas, de los animales sin sangrar. Los animales sin sangrar, ¿por qué? Porque anteriormente los ahorcaban, ni siquiera les cortaban el cuello, nada así, los ahorcaban. Entonces la cita bien importante para contestar esta, apúntenle bien otra vez, les vuelvo a repetir, 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 14 al 22. La tienen, es bien importante porque ahí les contesta que es gravísimo entrar en comunión con los demonios, es lo que dice ese versículo. Después de ahí nos vamos a ir al libro de Romanos. Vayan al libro de Romanos y encuentren el capítulo 14, versículo 17. A ver, adelante, hermana. Tu acción de gracias habría sido maravillosa, pero a él no le ayuda en nada. El Romanos 14, 17, hermana. No es Corintios, perdón. Se quedó en Corintios. Sí, Romanos 14, 17. ¿Lo tiene? Ánimo, hermano. Romanos 14, 17. Ahí va. Romanos 14,
Ya le ganaron, hermana. Adelante, hermano. Piensen que el reino de Dios no es cuestión de comida o bebida, sino de justicia, de paz y alegría en el Espíritu Santo. Bien. Sí, por ahí siempre nos encontramos con alguien que siempre es alegre, ¿verdad? Será porque tiene el Espíritu Santo. Pero si nosotros siempre andamos de mal genio, ¿qué significa? Que no tenemos ni justicia, ni paz, ni andamos en el Espíritu Santo. Por eso siempre hay que andar bien arregladitos para traer el Espíritu Santo, contentos y en son de paz. Y aquí claramente le dice que el reino de Dios no es cuestión de comida. Si usted quiere comer marrano, a Dios no le va a importar. El reino de Dios no es de cuestión de comida o bebida, sino que usted sea un hombre justo y que tenga paz y que esté en alegría con el Espíritu Santo. Porque dijo Jesús, si me amas, cumplirás mis mandamientos. Y este versículo de si me amas, seguirás mis mandamientos, lo encuentran en Mateo 5:20 o desde el 17, Mateo 5:17 en adelante hasta el 46 más o menos. Y no vayan a decir que no están alegres porque no tienen al Espíritu Santo, porque desde el bautismo lo obtienen, nada más que hay que despertarlo. Y Jesús dice que nos va a dejar al Espíritu Santo en Juan 14:15 al 17, donde dice, yo rogaré al Padre. Entonces habíamos quedado en la primera de Corintios capítulo 8, versículo 9. Si alguien lo tiene y gusta leerlo. Adelante, hermana. Sí, capítulo 8, versículo 9. Adelante, hermano. Cuídense pues de que el uso de su libertad no haga caer a los débiles. El 8 y después el 9. Ciertamente no es un alimento el que nos hará agradables a Dios. De comerlo no será grande el provecho, y de no comer no nos faltará. Cuídense pues de que el uso de su libertad no haga caer a los débiles. Bien, sí, ya le damos, Señor. Si ve cómo a Dios no le importa si usted come marrano o camello o gato. Sí, el reino de Dios no es cuestión de comida o bebida, ¿verdad? De comer no nos faltará. Pero sí es importante que digan, cuídense pues del uso de su libertad y que no haga caer a los débiles, porque hay muchas personas que tienen pues sus creencias, ¿verdad? Hay que respetarles. Y para eso ustedes van a leer en casa o cuando tengan tiempo, van a poner la cita al lado en sus apuntes, Romanos 14, versículo 1 al 6. Porque lo mismo había cuestionamiento de que si debe de comer esto o de que debe comer lo otro. Aquí Dios dice, hey, come. Dios lo permite, Dios lo acepta. Ahí van a encontrar eso. En el libro de Romanos, capítulo 14, del 1 al 6, van a encontrar la respuesta a que Dios permite y es flexible a comer los alimentos animales o puros e impuros. Después de eso nos vamos rapidito al libro de Colosenses para que se animen. Esta cita es muy importante en su vida cotidiana. De hecho, para la temporada que viene, el año que viene, va a ser una de las citas para su examen. Y es en Colosenses 2, 16. Porque si escuchan, ¿verdad? Que esos católicos dicen, ay, comen marrano y camello y todo eso, ¿verdad? Es más, vienen a misa los domingos. Y el Antiguo Testamento decía que el sábado, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué dice Colosenses 2:16? Y de una vez leemos hasta el 17, por favor. Si alguien lo tiene, gusta leerlo. Por lo tanto, que nadie los venga a criticar por lo que comen o beben, por no respetar fiestas, lunas nuevas o el día sábado. El 17 de una vez, hermana. Tales cosas no eran más que sombras, mientras que lo real es la persona de Cristo. Perfecto, ¿sí ven? Ahí otra vez Pablo les escribe a los colosenses diciéndoles, ustedes no se preocupen, ustedes coman. Bueno,
que beban, no que se emborrachen, ¿verdad? Ahí claramente dice que beban. Y sí, que no se preocupen por no respetar las fiestas, lunas nuevas o el día sábado. Porque si usted se encuentra con un adventista del séptimo día, dice, ustedes están equivocados, ustedes celebran el domingo y nosotros celebramos el sábado. En el Antiguo Testamento, en las tablas que Dios le dio a Moisés con los 10 mandamientos, dice que respete el sábado, el séptimo día. Nosotros celebramos la resurrección de nuestro Señor, por eso celebramos el domingo. Entonces, ustedes recuérdense de esta cita, Colosenses 2:16, que nadie les venga a criticar por lo que comen o beben, por no respetar fiestas, lunas nuevas o el día sábado. Después de esta cita, hermanos, nos vamos a ir a Mateo 15:11. San Mateo 15:11. Adelante, hermano. Sí, es lo que estamos leyendo en Levíticos 11 y todo lo del Antiguo Testamento se va a encontrar con todas esas leyes. Si me permite, ahorita aquí lo tengo, aquí vamos para allá, donde le vamos a decir que ya eso pasó. Y ahí te va a aclarar que ahora sí tienes la libertad de comer todo esto. Sí, le voy a contestar. Ahorita ya para adelante está en el tema. Entonces, si alguien gusta leer Mateo 15:11. Bien, hermano. Lo que entra por la boca no hace impura a la persona, pero si mancha a la persona, lo que sale de su boca. Sí, se dice que lo que sale de nuestra boca es lo que sale de nuestro corazón. Entonces hay que procurar no decir malas palabras, no mentir, no causar, ser piedra de tropiezo para el prójimo, ¿verdad? Porque sí, los que hablan o hablamos muy malas palabras, a lo que le llaman maldiciones, como los mexicanos que le llamamos maldiciones, las malas palabras, eso es lo que mancha. Siempre estamos insultando, renegando, eso es lo que mancha a la persona realmente. No lo que entra, no lo que comemos, sino lo que sale de nosotros. Y si se recuerdan cuando nos persinamos, santiguamos, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero cuando hacemos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. ¿Por qué será? Pues ahí salen todos nuestros enemigos, ¿verdad? Cuando hacemos la signar. Sí, entonces, no hace impuro a la persona lo que entra por la boca, pero sí lo que sale. Así que tratemos de no insultar para que no nos manche. Bien, entonces después de eso, hermanos, vamos a ir al libro de Primera de Timoteos, capítulo 4, versículo 4 al 5, porque de seguro que nosotros, Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 4 al 5, porque de seguro que aquí en esta ciudad tenemos amigos de diferentes culturas o de otros países y quizás nos invitan a comer, pero ¿qué vamos a hacer si los vietnamitas preparan un chango bien bueno? Sí. Bueno, yo como trabajaba con unos árabes se cocinaban un camello bien bueno, ¿verdad? Está medio raro. Pero aquí está la respuesta, ¿qué debemos de hacer en estas ocasiones? Por eso vinimos a las clases para aprender y estar preparados, cómo contestar, cómo vivir, cómo defender nuestra fe. Y aquí está una respuesta para qué vamos a hacer si nos encontramos con estos alimentos no agradables para nosotros, pero para otras culturas sí. Y dice, porque todo lo que Dios ha creado es bueno y no hay por qué rechazar un alimento que se toma dando gracias a Dios, es santificado por la palabra de Dios y la oración.
Así que no les dé vergüenza cuando están comiendo afuera de su casa, ya sea en un convivio con las personas de otro país o mismo restaurante, no les dé vergüenza bendecir los alimentos. Bendizcan los alimentos. Aquí claramente dice que todos los alimentos son santificados por la palabra de Dios y la oración. Así que si usted ya le tiene desconfianza a la suegra o a su misma esposa, bendizca los alimentos y verá que no le va a pasar nada. Bien, hermanos, les recomiendo, si alguien tiene esta cita ya ahí mismo, si por favor puede leer desde el versículo 1 para que también se den cuenta algo importante que deben saber. Ahí mismo en el libro de 1 de Timoteo, capítulo 4, ahora lea el versículo 1, 2 y 3. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Sí, ya ven por qué hay tanta denominación, porque ya apostataron, porque ya renegaron de la fe, ya no creyeron. Gracias a Dios ustedes aquí seguimos aprendiendo para fortalecer nuestra fe y saber cómo defender nuestra doctrina. Porque sí está difícil hermanas, y hasta me gustaría que lo leyera otra vez, para que lo escuchen bien. Timoteo 4:1. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Sí, ahora se dan cuenta por qué hay muchos hermanos separados que ya se fueron y empezaron a renegar de la fe. Ahí claramente dice por qué, porque escucharon a unos espíritus, malos espíritus demoníacos, diría yo. Bien, hermanos, ahora vamos a ir al libro de Gálatas, el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19 al 21. Realmente nada más lo vamos a leer para los que no vinieron. En ninguno de estos califica para nosotros. Espero que no. Gálatas 5, versículo 19 al 21. Y dice así: es fácil reconocer lo que proviene de la carne: la fornicación, impurezas, desvergüenzas, culto de los ídolos, hechicerías, odios, ira, violencias, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Pablo les dice: les he dicho y les repito, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Duro, ¿verdad? Lo bueno es que ninguno de estos califica para nosotros. Somos bien santitos. Casi hasta me dan ganas de prender velas. El que ya tiene aquí ahí, que si alguien puede leer algo bonito, ahí mismo en el 22 en adelante. A ver. Cambio. El fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Estas cosas que no condenan a ninguna ley. Si ve, primero leímos las tentaciones, digamos, las frutos de la carne, pero ahora la hermana está leyendo los frutos del Espíritu, lo bueno. Hay que quedarnos con lo bueno y tratar de no involucrarnos en todo lo que leímos anteriormente. Bien, hermanos, entonces, para proseguir y encontrar dónde ya nos dice nosotros que todos los animales son puros, porque nosotros ya realmente le entramos a todo. Ya no importa que si tiene la pezuña partida, o si tiene o rumia, o si tiene escamas o aletas, o si brinca el saltamontes o las aves carroñeras. Entonces vamos a leer en el libro de Hechos, capítulo 10,
La cita está en el versículo 15, pero yo me voy a tomar aquí la libertad, que creo que tenemos un poquito de tiempo, de leerle desde el primero, desde el 1, del 1 al 16, para encontrar más o menos. A mí me encanta mucho la del 1 al 16. La cita realmente es Hechos, capítulo 10, versículo 1 al 16. Y dice así: vivía en la ciudad de Cesarea un hombre llamado Cornelio, que era un capitán itálico, del batallón itálico. Era un hombre piadoso, al igual que toda su familia, era de los que temen a Dios, daba mucha limosna a los judíos pobres y oraba constantemente a Dios. Una tarde alrededor de las 3 tuvo una visión de la que no pudo dudar. Un ángel de Dios entraba a su habitación y le llamaba Cornelio. Él miró frente a frente y se llenó de miedo. Le dijo: ¿qué pasa, Señor? El ángel respondió: tus oraciones y tus limosnas han llegado a la presencia de Dios y hablan en tu favor. Ahora manda a unos hombres a Jope para que traigan a un tal Simón llamado Pedro, que está alojado en la casa del curtidor Simón, que vive cerca del mar. Cuando desapareció el ángel que le hablaba a Cornelio, llamó a 2 criados y a un soldado piadoso de su confianza. Y después de contarles todo, los envió a Jope. El día siguiente, mientras ellos llegaban ya cerca de la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Era el mediodía. Tuvo hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban la comida, tuvo un éxtasis. Vio el cielo abierto y una cosa extraña, algo como un mantel inmenso que bajaba del cielo y cuyas 4 puntas se posaban sobre el suelo. Dentro había toda clase de animales, tanto de la tierra como del cielo, cuadrúpedos, reptiles, aves, y una voz le dijo: Pedro, levántate, mata y come. Pedro contestó: de ninguna manera, Señor, nunca he comido algo profano o impuro. La voz le dijo por segunda vez: lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esto se repitió 3 veces y después aquella cosa fue levantada hacia el cielo. Si ahí en el versículo 15 dice: la voz le dijo por segunda vez: lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Entonces nos damos cuenta que después de la crucifixión ya todo fue crucificado, todo fue purificado. Entonces por eso ya todos los animales son puros, todo lo que Dios ha hecho pues es bueno. Bien, entonces hasta ahí vamos bien, ¿verdad? ¿No les gustó el café del día de hoy o el pan? ¿O está buena la clase? Bien, entonces ahora vamos a defender un poquito más intensa nuestra fe, porque de cualquier manera ya comíamos marrano, ni modo de que me digan que no. Pero ahora vamos a ver como por qué algunas denominaciones, por qué no permiten como la transfusión de sangre, o que no comen sangre y todo eso, ¿verdad? Entonces también lo vamos a encontrar en el Antiguo Testamento, en el Deuteronomio, capítulo 12, versículo 16. Y dice así: cuiden tan solo de no comer la sangre, sino que la derramarán en la tierra como se derrama el agua. Entonces ahí nos damos cuenta de que dice que no coman la sangre, ¿verdad? Eso es en el Antiguo Testamento. Y ahí mismo en el libro de Deuteronomio, también en el capítulo 12, ahora vamos a leer el versículo 23. Y dice así: cuidarán tan solo de no comer la sangre, porque la sangre es la vida, y no deben de comer la vida con la carne.
No la comerán, sino que la verterán como el agua sobre la tierra. Así harás lo que es correcto a los ojos de Yahvé, y te irá bien a ti y tus hijos. Entonces ahí vemos otro versículo donde dice que no coman sangre, ¿verdad? Porque la sangre es la vida. Y de ahí nos vamos a brincar al libro de Levíticos, otra vez al libro de Levíticos de la ley, capítulo 17. Levíticos 17, versículo 10. Otra vez, de estos dos libros son del Antiguo Testamento, nos regresamos un poquito. Ya estamos en Levíticos capítulo 17, verso 10. Bien, y ahí dice, mire, fíjese nomás la importancia, y ahorita lo vamos a... Ahorita nos va a dar gusto porque nosotros, Levíticos 17, versículo 10 dice, si un hombre de Israel o de los forasteros que vive en medio de ustedes come cualquier clase de sangre, aborreceré a esa persona que come sangre y la exterminaré, porque el alma de todo ser viviente está en su sangre. Y yo les di la sangre para que la lleven al altar, para el rescate de sus almas, pues esta sangre paga la deuda del alma. Nosotros en la actualidad, en el Nuevo Testamento, solamente le llamamos una alma al espíritu le llamamos alma espiritual. Nosotros ya no le llamamos alma a la sangre del cuerpo. En el Antiguo Testamento sí, porque ellos hacían sacrificio. Nosotros no, nosotros solamente le llamamos alma al espíritu, ya no le llamamos alma a la sangre. Se los voy a leer otra vez y ahí nos vamos a dar cuenta que hay dos almas, la alma carnal de la sangre y la alma espiritual. Ahí va. Si un hombre de Israel o de los forasteros que vive en medio de ustedes come cualquier clase de sangre, aborreceré a esa persona que come sangre y la exterminaré, porque el alma de todo ser viviente está en su sangre, la primera alma. Y yo les di la sangre para que la lleven al altar, para el rescate de sus almas, pues esta sangre paga la deuda del alma. ¿Sí ven? La sangre, cuando hacía sacrificio por el perdón de los pecados, pagaba el rescate de la alma espiritual. ¿Se recuerdan en Mateo 10, 28 que dice, no teman al que quita la vida del cuerpo, pero sí el espiritual, la del alma? Y en Juan 1, 29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mismo Jesucristo dio su sangre por el rescate de nosotros. Y cuando dio su sangre Él por el rescate de nosotros, ¿por rescate de cuál alma? ¿De cuál alma? ¿De cuál? ¿La carnal o la espiritual? Correcto, la espiritual. Sí. Entonces, ¿queda claro? Y lo vamos a confirmar en Juan, en el libro de San Juan, capítulo 6, el 54. Lo vamos a leer del 51 al 58, pero primero vamos a leer el 54 para confirmar. Juan 6, 54. Sí. Y dice así: el que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Si ven cómo Jesucristo, en el Antiguo Testamento no se podía comer sangre, y aquí Él nos dice que si no comemos su carne, su sangre, no tenemos vida en Él. Ahora vamos a leer desde el 51, si ya lo tiene alguien por ahí, si le gusta leerlo, por favor. De Juan 6, 51 al 58.
¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre, que es vida, me envió y yo vivo por el Padre, así quien come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, pero no como el de vuestros antepasados, que comieron y después murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. ¿Sí ven? Entonces ahí confirma que ahora si no comemos su cuerpo, su sangre, no tenemos vida. Y en el versículo 55 dice, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, o sea, de verdad, no símbolo, de verdad. Cuando usted se encuentre con un hermano separado que le diga que simbólicamente es un símbolo, usted acuérdese de este versículo 55, Juan 6:55, donde dice de verdad, y lo dice él para defensa de nuestra fe. Después de ahí, hermanos, aquí viene la respuesta para el jovencito. Esta la va a encontrar en el libro de Romanos capítulo 7, versículo 1. Para el joven que me había preguntado. Entonces, ahí vamos a mirar también lo del Antiguo Testamento y lo que nos corresponde a nosotros como Nuevo Testamento. En Romanos 7, versículo 1, donde claramente dice que eso ya pasó y pone de ejemplo aquí a la mujer casada. Y dice así, dice, les hablaré, hermanos, como a gente instruida en la ley. Ustedes saben que la ley tiene autoridad sobre las personas solamente mientras viven. La mujer casada, por ejemplo, está ligada por ley a su marido mientras éste vive. En cuanto muere el marido, ya no tiene obligación hacia él. Mientras éste vivía, cometía un adulterio entregándose a otro, pero muerto el esposo, queda libre de sus deberes. Y si se entrega a otro hombre, no será un adulterio. Lo mismo pasa con ustedes, hermanos, pues han muerto a la ley en la persona de Cristo y han pasado a pertenecer a otro, al que resucitó de entre los muertos, a fin de que dieran frutos para Dios. Ahí está la respuesta bien clarita. Lo del Antiguo Testamento y lo que nos corresponde ahora a nosotros. Y les vuelvo a repetir el último, el 4, que dice, lo mismo pasa con ustedes, hermanos, pues han muerto a la ley en la persona de Cristo y han pasado a pertenecer a otro, al que resucitó de entre los muertos, al fin de que dieran frutos para Dios. Todos los que vienen a la bocina, al visiteo, en la oración, apóstoles de la palabra, bien activos, todo eso, esos son los frutos que cada uno de ustedes está dando. El Antiguo Testamento quedó en el pasado, ahora estamos dando frutos para Dios. Y hay otro ejemplo bien clarito, y este va a estar en Gálatas 4:24. Y si alguien gusta leerlo, también para darnos cuenta. Gálatas 4:24. Ahí nos vamos a dar cuenta del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Y se recuerdan de quién lo tiene listo por ahí? De Sara, Abraham, Sara y Agar. Adelante. Adelante, hermana, ¿quién lo...? Gálatas 4:24. Aquí simbólicamente reconocemos dos alianzas. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. La primera del monte Sinaí es Agar,
que da a luz a esclavos. Agar era de Arabia, donde estaba el monte Sinaí, y representa a la Jerusalén actual, que es esclava, lo mismo que sus hijos. Adelante, hermana, con el 26, de una vez el 26 y 27. En cambio, la Jerusalén de arriba es libre, y es El Nuevo Testamento ya. nuestra madre. La Escritura dice: alégrate, mujer estéril y sin hijos, estalla en gritos de alegría, tú que no has conocido los dolores de parto, pues serán más los hijos de la madre abandonada que los de la casada. Correcto. Sí, ahí está clarísimo, clarísimo, sin ninguna duda, porque nosotros estamos en el Nuevo Testamento. Esto ya era el antiguo, dos alianzas, Antiguo y Nuevo Testamento. Si se le fijan, los esclavos, hijos de Agar, es la gente que persigue a los del Nuevo Testamento, a nosotros. Nosotros somos la iglesia de la Jerusalén de arriba, de la de Jesús. Por eso somos perseguidos, por eso somos atacados. Y creo que aquí concluimos el tema. Disculpen, fue un poquito rápido. Ya muchos de ustedes la han escuchado y se la saben, para que nos acompañen con su hermosa voz, y dice más o menos así. Sí. La dulce presencia de Dios está en este lugar. El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar. La dulce presencia
su librito de cantos en la página 7. Es el canto número 16. Seguimos con esas palmas que se escuchen. Para que lleguen hacia los cielos. Para que Dios nos voltee a ver. Alabemos al Señor por el don que nos ha dado, al hacer misiones para anunciar su palabra. Alabemos al Señor por el don que nos ha dado, al hacer misiones para anunciar su palabra. Somos una gran familia, apóstoles de la palabra. Somos una gran familia, apóstoles de la palabra. Vive para todos, todo con la Biblia, nada sin la Biblia. Vive para todos, todo con la Biblia, nada sin la Biblia. Cuando Jesús subió al cielo nos dejó un gran mandato: ir por todo el mundo y anunciar su evangelio. Cuando Jesús subió al cielo nos dejó un gran mandato: ir por todo el mundo y anunciar su evangelio. Somos una gran familia, apóstoles de la palabra. Somos una gran familia, apóstoles de la palabra. Vive para todos, todo con la Biblia, nada sin la Biblia. Vive para todos, todo con la Biblia, nada sin la Biblia. Y nada con la Biblia, todo con la Biblia. Amor a Cristo. ¡Gloria a Dios! Católico, defiéndete. Aquí estamos, Señor Jesús, para cumplir esta misión. Cuenta siempre con nosotros, queremos ser tus misioneros. Aquí estamos, Señor Jesús, para cumplir esta misión. Cuenta siempre con nosotros, queremos ser tus misioneros. Somos una gran familia, apóstoles de la palabra. Somos una gran familia, apóstoles de la palabra. Vive para todos, todo con la Biblia, nada sin la Biblia. Vive para